Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Saludos y bendiciones para todos los que estáis ahí al otro lado. Estamos en un nuevo programa de Mate y Teología. Gracias por sintonizar una vez más Radio Paz en la 101.2 y gracias a todos los que están ahí en las redes sociales, siguiéndonos en el canal de YouTube, en Facebook y también los que nos escuchan a través de la aplicación móvil y a través de la página web. Hoy continuamos con lo que estuvimos comenzando el día anterior. En el programa pasado estuvimos hablando del Gran Trono Blanco y hoy vamos a estar hablando del Lago de Fuego y las diferentes, si nos da tiempo veremos todas, pero hay diferentes doctrinas acerca del infierno, acerca del Lago de Fuego. Vamos a intentar por lo menos traer un poquito de conocimiento acerca de lo que piensa cada una de ellas. Bueno, primero saludarte, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas a todos. Bueno, para los que no le conozcan, Raúl es profesor del Seminario Bíblico de Fe. Ha escrito 2 libros de momento. Uno de ellos pues habla de todas estas cosas, de escatología bíblica, se llama Lo que viene y lo podéis conseguir en Kindle, en Amazon para la aplicación Kindle para poder leerlo en cualquier dispositivo móvil. También os dejamos aquí abajo un correo por si lo queréis en formato físico, está a un precio asequible y os lo recomiendo. Pues nos podéis escribir aquí, os daremos la información para que os pueda llegar a la casa. Sin más, bueno, pues empezamos ya, Raúl, si quieres, haciendo un pequeño repaso, resumen, viendo lo que nos quedamos el otro día para introducirnos en el tema de hoy. Dale, vamos entonces a nuestro gráfico de todos los programas. Habíamos hablado cómo en el Gran Trono Blanco, que fue nuestro tema anterior, todas las personas, desde el primer pecador, Caín, tomándolo como referencia, hasta el último pecador que se ha engañado cuando Satanás sea suelto de su prisión, van a experimentar la segunda resurrección, que habla la Biblia, para presentarse delante de ese gran trono blanco, que habíamos explicado que grande o gran tiene que ver por todo lo que implica. Trono porque es Jesús el que va a juzgar cada una de sus obras, según los libros abiertos que habíamos analizado, y blanco porque se van a medir ante la santidad y la justicia de Dios. Ya en el lago de fuego habíamos explicado que estaba el anticristo y el falso profeta, que fueron lanzados vivos el día de la batalla de Armagedón, o al finalizar esa batalla, y 1000 años después, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, el dragón también fue lanzado y el texto nos muestra cómo son atormentados eternamente por los siglos de los siglos. ¿Qué sucede? Ahora se va a unir todo este grupo de personas que han sido juzgadas, se van a unir a esa trinidad satánica, a esa falsa trinidad satánica. Y Juan lo menciona, si querés leer, en el versículo 14 y 15 de Apocalipsis 20, y sí, comenzamos a partir de ahí. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya tenemos la palabra lago de fuego en 2 ocasiones, que en griego es la palabra gena, geena. Sí. Y acá ya tendríamos que entrar un poco en materia, y antes de entrar en las escuelas de interpretación, que vamos a estar analizando lo que es universalismo, aniquilacionismo y el castigo eterno, lo vamos a desarrollar a lo largo de estos programas. Sería bueno primero que nos cuentes un poco lo que era el Valle de Hinón, que en realidad la palabra que aparece en los manuscritos griegos es Valle de Hinón, y fue Jerónimo en la Vulgata que introdujo la palabra infierno en los evangelios, pero que Gena literalmente se traduce en estos textos como lago de fuego, y no sé si querés explicar un poquitito en qué consistía el Valle de Hinón. Sí, mira, la palabra infierno en realidad no existe en el texto bíblico, no la encontramos como tal. Infierno, lo que pasa es que en nuestras Biblias, no sé si la Reina Valera lo traduce así, me parece que sí, porque parte de la Reina Valera, parte de la Reina Valera es tomada de la Vulgata, aparte del texto Receptus. Entonces, realmente en el siglo IV fue cuando se introdujo esa palabra en las traducciones, infierno. Pero Jesús, que fue el que mencionó esta palabra, Geena, lo que ha dicho Raúl, que significa
proviene del hebreo, que es Gehinom, y se deriva como Valle de Hinón. Era un valle que había a las afueras de Jerusalén, que era donde se echaba, pues se quemaba la basura. Y se quemaban también cadáveres de los presos, si no me equivoco. Y de los reos. De los reos, sí. Y bueno, era, pues prácticamente había fuego constantemente quemando allí tanto la basura como estos cadáveres. Entonces, este es el concepto que aparece realmente en la Biblia. Entonces, bueno, entendemos el lago de fuego como algo simbólico, y Gehenna pues nos trae como algo de lo que similar puede ser ese lago de fuego, ese infierno, después del gran trono blanco, como hemos estado viendo. Entonces, bueno, decir eso, simplemente que infierno no aparece en la Biblia como tal, sino Claro, Gehenna. y aclarar lo que es la Vulgata. La Vulgata es la traducción de la Biblia al latín, que fue en Exactamente. el siglo IV, año 400, Jerónimo traduce al latín, añade libros apócrifos y demás, y ahí él introduce la palabra inferno, creo que es en latín, que es infierno. La Reina Valera toma eso, pero en griego es Gehenna, y como bien decís, era un basurero al suroeste de Jerusalén, y Jesús lo utiliza como una metáfora Sí. para indicarnos acerca de un sufrimiento que habrá para todo incrédulo. Sería bueno aclarar que en el infierno no hay gusanos. Yo una vez escuché un testimonio de una mujer que soñó o estuvo en el infierno y que había gusanos. No, en ese basurero, en ese valle de Hinnom, como en todo vertedero hay gusanos. Como en todo vertedero huele mal. No es que el infierno va a oler mal, no. Entonces Jesús utiliza eso, aun cuando habla del crujir de dientes. Los animales se acercaban a ese basurero y como no podían llegar a la comida por el fuego, crujían los dientes en una muestra de rabia, ¿no? Entonces Jesús utiliza eso como una metáfora, y toda metáfora no es literal. Lo que sí es literal es que hay un sufrimiento, que hay un castigo después de esta vida. Después de la muerte hay un juicio para el creyente, habíamos explicado, para el incrédulo, y el incrédulo, una vez que pase por el gran trono blanco, acá está donde ya surgen las diferentes escuelas de interpretación que tenemos que analizar, si ese castigo es eterno o no es eterno. Claro. Literal sabemos que ya no es, que no hay fuego en el infierno. El fuego habla de un juicio, que no hay gusanos, que el gusano explica un poquitito lo que era el valle de Hinnom. Ahora, lo que todos tenemos que estar de acuerdo es que hay un juicio. Ahora, según las escuelas, ese juicio es acá en la tierra, ese juicio es eterno, ese juicio no es eterno. Entonces ahí donde nosotros tenemos que trabajar y matizar un poco hasta donde podamos explicar, ¿no? Sí. Digamos que ese lugar de castigo, donde estará Satanás, el falso profeta, el anticristo, y los que no son justificados, se conoce en Apocalipsis como lago de fuego. Nosotros lo conocemos como infierno por la traducción que se hizo en la Vulgata. En los evangelios. Sí, en los evangelios, exactamente, porque es Jesús quien lo menciona como Gehenna. Bueno, pues al final es un lugar de castigo eterno. Ponle el nombre que quieras, pero al final es un lugar de castigo eterno. Y lo que encontramos son simbolismos o metáforas. Aquí en la Escritura, de hecho, hay 4 imágenes que son únicas, que las da Jesús acerca de este lugar, que lo describe un poquito, que son lo que tú has mencionado, los gusanos, el fuego que no se apaga. También menciona las tinieblas de afuera en Mateo y ese rechinar de dientes y ese llanto. Son básicamente las 4 imágenes que encontramos descriptivas un poquito de lo que puede ser ese lugar. Pero claro, hay que entender el simbolismo de cada una de esas cosas, que yo creo que sería bueno que lo viéramos. Por lo menos claro, algunos de ellos. Y sobre todo, hasta sería bueno que hable un poco del Antiguo Testamento, porque sí. La revelación esta fue, como toda la revelación, fue siendo progresiva. Sí. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, sería bueno que expliques un poco también ahí. Sí, en el Antiguo Testamento no creían, digamos, en este lugar, en el infierno. De hecho, no es mencionado el infierno tampoco en el Antiguo Testamento. Solamente en Daniel 12 encontramos lo siguiente, dice vergüenza y horror eternos, y eso es lo que se cree que se está hablando del infierno, ¿no? Pero la mentalidad bíblica de los hebreos
era que cuando moría todo el mundo iba al Seol. Todos, absolutamente todos. Pero a partir del año 200 antes de Cristo, se cree que ese Seol está dividido en dos compartimentos, que es lo que estuvimos hablando, el seno de Abraham y el Hades, ¿no? Lucas 16. Claro, compartimento para justos y compartimento para injustos, pero no el infierno. Entonces, en el Antiguo Testamento no encontramos el infierno como tal, el lago de fuego. Es una revelación que fue siendo progresiva y, por ejemplo, aún en el Antiguo Testamento no tenían conocimiento de un cuerpo glorificado. Eso luego es un misterio que Pablo revela en Corintios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Claro. Entonces, cuando ya entramos en el Nuevo Testamento, Jesús habla de este castigo eterno, y es lo que vamos a analizar ahora, esa palabra eterno según las diferentes escuelas de interpretación en cuanto a esto, aunque nos vamos a decantar por una, por supuesto. Tenemos que empezar a ver un poco cuáles son las teologías. Yo sé que puede haber más de 3, pero las más conocidas son 3 que se toman hasta día de hoy, y dejar al finalizar todos estos programas una puerta abierta a que se estudien cada una de ellas, pero inclinarnos por una. Creo que es importante al final tomar todas las escuelas, pero inclinarse, mira, creo en esta por esto y esto, y que verla a la luz de la Escritura, obviamente como no puede ser de otra manera. Claro. Entonces, si te parece, no sé si hay algo más del Valle de Hinnom que tengamos que ver, un lugar nauseabundo, un basurero, donde ahí ardía donde ardía basura, cadáveres, la palabra guena, y a eso es lo que Jesús se refirió cuando utilizó esa metáfora, y luego hay epístolas como Judas, como el libro de Apocalipsis, que hacen también referencia a ese castigo eterno. Entonces, si te parece, empezamos con las escuelas. Yo acá anoté la primera, que no sé si nos va a dar tiempo, que es el universalismo. Sí, está tomando mucho auge actualmente. Sí. De hecho, hay una película en Netflix, no sé si la has visto, que salió en 2018 y causó mucho revuelo, pero no solamente dentro del pueblo cristiano, pueblo evangélico, sino también a nivel secular. Porque, claro, el concepto que se tiene del infierno lo conoce la gran mayoría de la gente, aunque no sea cristiana. Pero, claro, ese nuevo concepto del infierno, de que realmente ese infierno no existe, porque básicamente lo que viene a decir el universalismo, de que todos serán salvos, aunque ahora lo desarrollaremos un poquito más. En esa película que se llama Camp Sunday, un pastor, digamos, acaba predicando esto. Y lo da como si fuera esta la verdad absoluta, referente al infierno y demás. Y entonces, claro, eso causó un revuelo con todo lo que el alcance que tiene Netflix a nivel global, pues, y está en auge ahora totalmente, pero entendemos, y vamos a verlo bíblicamente, que tiene muchas deficiencias con respecto a las Escrituras, a la luz de las Escrituras. Sí, mira, yo te lo pongo acá en 3 puntos, y si querés desarrollás algunos. Vamos a mencionar primero los 3 puntos a nivel de bosquejo, y si querés ahora charlamos algunos. Pero el universalismo básicamente enseña que el castigo es en la tierra, o sea que por ser incrédulo voy a sufrir acá en la tierra, pero que al morir voy al cielo. Todos somos hijos de Dios. ¿Te acuerdas? Una declaración que vimos también del Papa, que da igual la religión que sigas, en lo que creas, mientras Jesús sea el camino, al final todos somos hijos de Dios. Entonces, hablan que el incrédulo sufre acá en la tierra, y como que el cristianismo te viene a dar una mejor vida acá en la tierra, que esa es la ventaja de aceptar el evangelio en estos tiempos. El infierno no existe, el infierno es el sepulcro. Que la persona queda en el sepulcro, y al resucitar en esa resurrección, uno va al cielo. Entonces, el castigo es en la tierra, el infierno es el sepulcro, y aún algunos extremistas en este punto dicen que todo será restaurado, aún Satanás y los demonios. O sea, que al final de todo, yo sé que este punto es muy, muy extremo, pero que al final de todo, aún Satanás y sus demonios, junto con la creación y todo el hombre, que todo será restaurado. Mira, escuchaba otra vez a uno que decía, uno que cree en el universalismo,
claro, ¿cómo yo me voy a presentar delante del trono de Dios y voy a recordar que algún familiar mío no está? Por ejemplo, decían eso. O sea, yo soy salvo, me presento ante el trono de Dios, busco a mi esposa o busco a mi hijo, no está. ¿Cómo voy a poder vivir en el cielo de esa manera, no? Son algunos de los argumentos que utilizan también para explicar de que todos al final vamos a ser salvos y que el cristianismo tiene una ventaja en la tierra para evitar ese castigo de Dios, pero que al morir se termina todo. Al morir al final uno va al cielo y sin tener en cuenta todo lo que ha hecho en esta tierra. Y hay versículos. Acá, si el oyente, voy a mencionarlo para el oyente y que luego los lea. Juan 1:29 habla de que el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ellos toman ahí la palabra mundo como todo el universo, como toda la creación. Y hay que aclarar, solamente voy a enfatizar un poquito en que no siempre que la Biblia habla de mundo, habla de todos los habitantes. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. O sea, no siempre mundo habla de todo el mundo, porque al final son los que creen dentro de ese mundo los que van a ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea. Se salva el que cree, el que no cree no es salvo, según ese texto. Y luego termina diciendo que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces, hay que partir de eso. Juan 12:32, Hechos 3:21, que habla de la restauración de todas las cosas. Es un texto que habla del milenio, de esos tiempos de refrigerio. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Y acá hay que aclarar que una cosa es la voluntad soberana de Dios y otra cosa es la voluntad expresada de Dios. La voluntad soberana es que se hace lo que Dios ha determinado. La voluntad expresada es que Dios expresa lo que Él quiere, pero que no siempre se lleva a cabo. En la voluntad expresada de Dios, Dios desea que todos seamos creyentes de oración, que todos prediquemos, pero son puntos donde Dios expresa su voluntad en las Escrituras, pero no siempre se lleva a cabo. O Romanos 5:19, que dice que así como en Adán todos pecan, en Cristo todos son justificados. Entonces toman que a partir de Cristo ya todos somos hijos de Dios, ya todos somos salvos, porque el Cordero quita el pecado del mundo. Entonces, a nivel resumen, ¿qué es universalismo? Dios es amor, y el amor de Dios es tan grande que Cristo murió por todos. Y que todos serán salvos. Todos somos salvos. Claro, sí. Mira, cuando uno hace un estudio de esta doctrina, te das cuenta que tienen muchísimos versículos para apoyar su creencia. Pero que si tú te pones a hacer un examen exhaustivo, exegético, te das cuenta de que son en muchas ocasiones malinterpretados o sacados del contexto general de toda la Biblia. Si lo lees de primeras, puedes decir, uy, pues tienen razón en lo que están diciendo. Pero como tú no te pares a hacer un examen exegético, hermenéutico de esos textos, una buena interpretación correcta, entonces te das cuenta de que que realmente el texto no está diciendo eso, como lo que tú acabas de decir de la voluntad expresa de Dios. Pero fíjate porque hay una cosa en la que enfatizan mucho y a ver, ellos no pueden negar que la Biblia menciona el lago de fuego y el fuego. O sea, que ese lugar está y en Apocalipsis mismo está clarísimo. Pero ellos mencionan que el fuego en la Biblia realiza dos funciones, pero ellos especifican que el lago de fuego, digamos, va a ser, el fuego aquí se está refiriendo a un elemento purificador. O sea, es decir, después del gran trono blanco, esos injustos serán purificados por el fuego y entonces serán salvos. No castigados, sino purificados. Eso es lo que ellos básicamente creen y que por eso todos seremos salvos. Y otra de las cosas que dicen, estaba leyendo y decían cómo Dios va a resucitar a esos injustos, como estuvimos viendo en el programa anterior, en esa segunda resurrección, para juzgarlos y condenarlos. Es como que no, según ellos, no tenía sentido de que que tu cuerpo sea glorificado en una resurrección para que luego te castigue eternamente. Son cosas que ellos explican desde su punto de vista. Claro. Ellos dicen, bueno, tienen muchos versículos que hablan de que
Dios vino a salvar a todos. Ellos mencionan el hecho de que, a ver si lo encuentro aquí, dicen que por uno todos pecan, así como por Adán entró el pecado en el mundo, Sí, por Jesús como segundo Adán, todos somos salvos. Esa es claro. su postura, su creencia. Claro, y uno analiza la carta a Romanos, está en el capítulo 5, y Pablo te habla en los primeros capítulos de la condenación para luego llevarte a la justificación, y él se considera en el capítulo 1 deudor de todos aquellos que no han sido justificados. Entonces, es un punto que al final uno lo analiza en su contexto y no, si el texto se interpreta aisladamente, sí, te puede llevar a ese tipo de conjeturas. Mirá, este texto, si querés, lo leemos, es Sí, otro de los que ellos hacen mucho hincapié en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a compartir pantalla de nuevo, y mientras tanto, si querés, ahora mencionamos otro. Pero cuando acá Pablo habla de lo que es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5, 17, que todo esto proviene de Dios, dice en el verso 18, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. mm, Nos dio el ministerio de la reconciliación, y acá el verso 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, sí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación. claro, Ellos toman aquí, Cristo, Dios a través de Cristo se reconcilió con el mundo. sí, Perfecto. Ahora, ¿qué enseña el Evangelio? Que es el mundo el que se tiene que reconciliar con Dios. claro, si no, no notaría el ministerio de la reconciliación. Por ejemplo. Pero ellos te dicen, no, el ministerio de la reconciliación es solamente efectivo para que no sufras el castigo en la tierra. O sea, para que tengas una mejor vida en la tierra, tenemos que llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación. De hecho, yo he escuchado a algunos aún decir que predicar del infierno, como vamos a estar viendo nosotros cuando hablemos del castigo eterno, va en contra de Jesús. O sea, que Jesús no vino a eso. Que Jesús vino a mostrar amor, misericordia, compasión. Entonces, que va en contra del carácter de Jesús. Yo he escuchado eso literalmente de universalista. O sea, que hablar del infierno es hablar totalmente en contra del carácter de Jesús, que la gente no se va a arrepentir porque le hables de un lago de fuego. Y en eso podemos estar de acuerdo, porque al final, cuando predicamos es olor de vida para unos, olor de muerte para otros, predicamos la buena noticia que Cristo vino a morir por el pecador. Ahora, es ese pecador el que tiene que arrepentirse. Y lo más importante no es si tiene o no una mejor vida acá en la tierra. Lo que está en juego, por decirlo de alguna manera, es el destino eterno. El lago de fuego o la nueva Jerusalén, que es el final de los justos e injustos. O sea, para los justos, la nueva Jerusalén. Es lo que termina hablando Apocalipsis, capítulo 21 y 22. Pero previo a eso, hay un lago de fuego que no puedo determinar que ahora todos seremos salvos, sino que al final la Biblia nos muestra como aún es un remanente, una pequeña sobra, es la palabra que Pablo utiliza continuamente para explicar que solamente aquel que se arrepiente y tiene convicción de pecado vive una vida cristiana acá en la tierra con sus beneficios, pero que el beneficio mayor es la vida eterna, es lo que tenemos que hablar. Sí, mira, ahí hay un par de textos que usan en donde dice que Jesús cuenta una historia en Mateo 18 y en Mateo 5:26, en la que matiza que no van a ser castigados eternamente, sino solamente hasta que paguen su deuda. Por eso el tema del fuego como purificador. Es- Entonces, Fíjate, ¿te lo leo el versículo? esperá, déjame primero un Sí, paréntesis. sí, sí. Si yo tuviera que pagar por mis pecados, una eternidad no me alcanzaría. Por eso, entre otras cosas, vamos a ver que el lago de fuego es eterno. Mm. Si yo tuviera que pagar, porque al final estamos pecando, pecado de omisión, pecado de comisión, Todo lo pecado de... Una eternidad no me alcanza. Dale, a ver, léelo. Yo siempre digo que somos unos grandísimos ignorantes de la cantidad de veces que pecamos al día. O sea, en nuestra oración no cabría la cantidad de veces que tendríamos que pedir perdón por todo y cada uno de los pecados que cometemos al día, porque ni somos conscientes de las cosas en las que hemos pecado. Ah, y Como vos, por ejemplo pecados de omisión, como te has dicho, cosas que no hacemos y que tenemos que hacer. ¿sí? Ni somos conscientes muchas veces de ellas.
Y escúchame, y antes de que leas el versículo, un punto que dicen ellos es que el lago de fuego no soluciona el problema del pecado hoy. Que el hombre, o sea, que el hombre sigue, o sea, que hablar de un lago de fuego, predicar un lago de fuego eterno, no soluciona el problema hoy del pecado. Y está bien, de acuerdo, si al final el pecado se soluciona cuando uno es justificado. Y ahí es donde a través de Cristo el Padre nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Es la maravillosa doctrina de la justificación, que es por gracia, por medio de la fe. Pero que el lago de fuego no solucione el problema del pecado hoy es independiente. O sea, hay cosas que nosotros vemos en la Biblia no solucionan el problema del pecado, pero son bíblicas, así. Y es a donde nosotros tenemos que Sí, de hecho, tienen el coraje de decir a lo que toca decir como que es un fracaso de Dios. Exacto. Si Dios hubiese fracasado con haber, haber solucionado las cosas de esa manera, ¿no? Mira, dice el texto, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. En Mateo 5 es eso, una parábola. 18, 34 y en Mateo 5 también dice, pagarán hasta que, como diciendo que hasta que lo pagues y luego ya, ¿no? Luego ya digamos que tu deuda es perdonada, eres purificado y ya está, y eres salvo. Fíjate qué curioso que ese texto que acabas de leer es el que utiliza la Iglesia Católica Apostólica Romana para hablar del purgatorio. O sea, fíjate cómo un texto se puede aún usar. O sea, ¿dónde enseña? ¿Qué es el purgatorio? Explicamos, ¿no? Que los pecados veniales de una persona, porque están, para el católico romano están los pecados veniales y mortales, ¿no? El mortal es el que uno transgrede a sabiendas, pero los veniales son aquellos pecados que uno comete y, bueno, se arrepiente, lo confiesa. Entonces, la Iglesia romana, con ese texto que acabas de leer, enseñó que el purgatorio es un lugar transitorio donde la persona tiene que ser purificada de ese pecado hasta que pague la última deuda. Y como habla de pagar la última deuda, inventaron lo de la monedita en la lata. Puedo rescatar un alma del purgatorio pagando la deuda de algún amigo o de algún familiar. Entonces un mismo texto se puede interpretar para una cosa, para la otra, pero ahí Jesús está hablando de una parábola y lo que hay que hacer es sacar la enseñanza principal de esa parábola y punto. Mira, otro texto que utilizan, Raúl, que de hecho ya lo tocamos en algún momento de los programas anteriores, dice en 1 Corintios 3, 13 al 15, si la obra de... A ver, el 13, perdón. Y el tribunal de Cristo. Claro, exactamente. Bueno, dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí. Claro, aquí meten en el paquete a todas las personas, justos e injustos, cuando aquí se está refiriendo a los justos en el tribunal de Cristo. Exacto, a los que edifican conforme al fundamento que es Jesucristo. Y otro texto súper conocido, Romanos 5:20, dice, cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia. Al final, lo que quieren transmitir es la idea de que todos vamos a ser salvos. Pagaremos por nuestras deudas, cada uno pues según las obras que haya hecho, pero seremos purificados y al final todos seremos salvos. Eso es lo que transmite el universalismo. Pero importante al final, repetir el detalle ese del fuego. Sería bueno volver a repetir, que no lo toman como juicio, sino como un elemento purificador. Claro, a mí la sensación, por lo menos la sensación que me deja. Esto es entonces para qué Cristo murió por nosotros. Claro. ¿Para qué predicar el Evangelio? Si al final todos van a ser salvos. Solamente por lo que tú decías, para que aquí no sufran en la tierra las consecuencias de vivir apartados de Dios. Bueno, pero más de uno, bueno, me pego la vida loca y luego, ¿qué más da si voy a ser salvo? Dirán. Podría pensar más de uno, ¿no? Ahí. Y es la primera, porque nos quedan otras escuelas también por ver, que no nos va a dar tiempo hoy, creo. Sí, pero a modo... Sí, estamos ya al final del programa. Yo creo que no, Raúl. No, a modo de resumen. Sí. Sería bueno entonces resumir universalismo y dejar otra escuela, el aniquilacionismo, que estaremos hablando el próximo programa. Pero a modo de resumen, universalismo es Dios es amor, todos somos hijos de Dios, el castigo es acá en la tierra, pero después de esta vida hay un cielo para todos. Los textos que acabamos de mencionar, que sería bueno que luego muchos vuelvan a interpretar, y a pesar de que la palabra infierno no aparece en las escrituras
sí Jesús lo utilizó como una metáfora para hablar de un juicio después de esta vida, ¿no? Es a modo de resumen. De forma vulgar, universalismo es todos somos salvos, todos somos hijos de Dios, una teología muy predicada por hoy la iglesia emergente. Sí. Tiene sus ponentes, la gran mayoría de sus ponentes son ex pastores que a día de hoy se dedican a dar conferencias por el mundo y llevan a un evangelio así donde el castigo eterno que se ha predicado durante siglos, que la Reforma predicó también, es simplemente una doctrina agarrada con pinzas, como ellos dicen. Sí, lo que hemos dicho también de que el que no sean salvos todos los seres humanos sería, según ellos, un fracaso de Dios por el hecho de que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, el no conseguir su objetivo sería un fracaso para Dios. Eso es lo que ellos argumentan. Y eso, al fin y al cabo, es lo que resume un poquito todo lo que... Un fracaso para Dios y un dolor para nosotros si llegamos al cielo y no encontramos algún familiar. Es lo que ellos dicen. Sí. ¿Cómo voy a llegar yo al cielo y voy a ver que mi abuelo no está? ¿Cómo voy a poder convivir con eso en el cielo? Al final son argumentos, como te volvíamos en el programa anterior, Sí. que uno quiere analizar todo en base a su justicia y en base a lo que uno siente o cree, y no en la sola escritura. ¿Quién nos dice a nosotros, Raúl, de que en el cielo nosotros vamos a tener conciencia de nuestro pasado? Yo creo que no, porque cuando uno mira hacia atrás, ahora mismo, aquí en la Tierra, ¿cuántos errores hemos cometido a lo largo de nuestras vidas? Que nos causan dolor y que a todos nos gustaría decir, ¿cómo me gustaría volver atrás para rectificar y no haber hecho esto y aquello? Te causa cierto dolor el haber hecho ciertas cosas en tiempo atrás. Si en el cielo no hay dolor, yo entiendo de que no vamos a recordar las cosas que hemos hecho en esta Tierra, porque si no... Sí, algunas sí, o sea, porque al final el tribunal de Cristo es como que Dios te va a traer a memoria cosas. Yo creo que vamos a tener una conciencia de nuestra identidad. De nuestra identidad habrá una conciencia que nos vamos a conocer unos a otros por revelación, sí. Porque aún el cuerpo glorificado es un misterio, es este mismo cuerpo que va a resucitar, pero a Jesús no lo conocieron, que por revelación nos vamos a conocer, pero son misterios que en la Biblia quedan ahí, que ahora vemos oscuramente por un espejo, y que en la medida que sea, que Dios decida, lo irá revelando cuando estemos en su presencia. Pero no habrá dolor, obviamente. No habrá dolor. No bueno, Raúl, lo dejamos aquí. El próximo programa seguimos con otra de las doctrinas, que es el aniquilacionismo. Y nos dará tiempo a ver también la doctrina clásica del infierno, que es la que creemos que es la del castigo. Sería bueno que comparemos esta con el aniquilacionismo y la clásica. Cuando hablamos de la clásica, hablamos de que fue la Reforma la que volvió a poner eso como fundamento al ver en la sola escritura lo que la Biblia habla referente a ese tema. Perfecto, pues gracias a todos por haber estado un programa más con nosotros y nos emplazamos al siguiente. Que Dios os bendiga grandemente. Chao, nos vemos.